En busca de los tesoros perdidos. Enric Balázs. Índice. Introducción. Capítulo 1. El tesoro de Levasseur. Capítulo 2. La Troya de Schliemann. Capítulo 3. El tesoro de los templarios. Capítulo 4. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Capítulo 5. Las misteriosas ciudades de la selva. Capítulo 6. El legado del mar. Epílogo. Bibliografía. ¿Quién sabe cuántos tesoros ha perdido el hombre en su largo camino por la historia? Muy pocos han sido descubiertos. Son muchos los que se hallan todavía escondidos en las montañas, enterrados en las arenas del desierto, cubiertos por tupidas selvas o ignorados en el tenebroso fondo del mar. Enric Balázs ha recorrido medio mundo para encontrarlos y contárnoslo. Introducción. Desde los más remotos orígenes del hombre, las leyendas sobre tesoros ocultos, escondidos o perdidos, se han multiplicado sobre la faz de la tierra. El afán de poseer riquezas y con ello poder fue lo que movió a las legiones de aventureros a adentrarse en las junglas más espesas, a escalar las montañas más elevadas o a surcar los mares más tenebrosos con el ánimo de recuperar esos tesoros para sí. Muchos de los tesoros corresponden a interpretaciones mitológicas que con el paso del tiempo el hombre ha tomado como ciertas. Un ejemplo es el Jardín de las Manzanas de Oro, sobre el que algunos científicos aventuran la posibilidad de que simplemente se tratara de naranjas. Otros movieron a miles de hombres dispuestos a morir por conseguir el rico metal. Este es el caso de la tierra de Preste Juan, la tierra de Jauja, las minas de Ofir, las islas de oro, Zipango y un largo etcétera. El deseo de riquezas y tesoros llevó al descubrimiento de América. Se soñaba con montañas de oro y el sueño se hizo realidad. En el continente recién descubierto, del que apenas los exploradores han recorrido el litoral, corren leyendas sobre un fabuloso reino con casas de tejados de oro, calles descubiertas por adoquines de oro, y cuyo rey, hijo del sol, tiene el cuerpo cubierto de polvo de oro. Se le llama el Rey Dorado y este apodo dará nombre a una de las leyendas sobre tesoros universales, la leyenda de El Dorado. La búsqueda de El Dorado define a la perfección la mente de los hombres frente a los tesoros. Los exploradores creen a pie juntillas las leyendas que escuchan en las noches estrelladas de boca de los indios. Una aventura que un rayo ha desprendido de las cordilleras de los Andes. Una enorme masa de oro virgen. Otra refiere la existencia de un pez de oro cuyo grosor sobrepasa el brazo de un hombre. Otra afirma que cierto rey poseía una cadena de oro tan descomunal que se necesitaban 200 hombres para transportarla. La quimera de los tesoros toma cuerpo y, si bien, todos se desvanecieron con el tiempo. Esta quimera llevó al hombre a recorrer océanos, explorar continentes y descubrir tierras. Sin embargo, esta es una de las caras de la historia de los tesoros. La otra cara de la moneda nos enseña que no siempre la leyenda fue fruto de imaginación. Hubo tesoros que para el deleite de sus rastreadores afloraron con una fuerza que reavivó las quimeras. El tesoro de Tutankamón es un buen ejemplo de lo citado. La emoción de Howard Carter y Lord Carnarvon experimentaron al desprecintar el sello de la tumba es una emoción indescriptible, rayana al delirio. El hallazgo suscitó la fiebre por la búsqueda de tesoros. Cada vez que un explorador encuentra indicios de la proximidad de un tesoro,
Los periódicos se ocupan de ello y siguen con atención la noticia. Cercanos en el tiempo son los descubrimientos del Virgen de Atocha, el supuesto tesoro del Titanic, un fracaso, el tesoro del Nanking y otros. En este libro nos ocuparemos de diversos tesoros que ha perseguido el hombre. Unos fueron hallados, otros quedaron en la más profunda de las interrogantes y otros posiblemente se hayan perdido para siempre. Personalmente solo he perseguido un tesoro, con un enfoque exclusivamente bibliográfico, y los resultados fueron bastante pobres. Varias anotaciones, un criptograma y muchas horas en la Biblioteca Nacional de la República de Las Seychelles. No adelanto acontecimientos porque esta búsqueda configura el primer capítulo de este libro. Capítulo 1. El tesoro de Levasseur. Es mi barco mi tesoro, es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Espronceda. Por encargo de mi amigo José Manuel La Peña, director para España y Portugal del Air Sales, me hallaba en Mahé, isla principal del archipiélago, con el fin de recopilar información sobre las islas Seychelles y escribir un libro sobre las mismas. La falta de información sobre este rosario de verde esmeralda que se desparrama en las aguas del Índico me obligó a permanecer varios días encerrado en la Biblioteca Nacional, cita en la capital, Victoria, para compilar legajos y fotografiar documentos en los que basar mi libro. Entre portulanos franceses e ingleses, cuadernos de bitácora de barcos mercantes, libros de crónicas marinas, listas de barcos negreros y 1000 documentos más sobre la colonización de las islas, llamó mi atención la reproducción de un pergamino con un sinfín de signos indescriptibles e indescifrables. Al pie del documento una nota especificaba: criptograma de Levasseur. Sabía que Levasseur fue un famoso pirata, pero poco más. Pregunté a los empleados de la biblioteca, por si el hallazgo fuese único, y sin mediar palabra sonrieron condescendientemente. El criptograma en cuestión había sido el quebrado de cabeza de cientos de aventureros que persiguieron el tesoro más grande de la piratería, el tesoro de Levasseur. La piratería es tan antigua como la humanidad, pero los piratas más célebres son aquellos que el cine ha llevado a las pantallas. La piratería hizo su aparición en el Mediterráneo, con los denominados pueblos del mar, que proceden de se diseminaron en el Egeo en el segundo milenio antes de Cristo. Estos pueblos fueron identificados por algunos con los pueblos hiperbóreos y todo el misterio que encierran. La piratería fue utilizada en la antigüedad como forma de enriquecimiento rápido de unos pocos y desestabilización de las grandes potencias. En un principio fueron sus víctimas las ricas embarcaciones cargadas de oro que surcaban el Mediterráneo procedentes de Egipto. Le seguirían Grecia, Cartago y Roma, siendo esta última en el siglo I quien terminó de forma drástica con la piratería en el Mediterráneo. Sin embargo, se habían sentado las bases de una rapiña que dura hasta nuestros días. Tras un periodo de tranquilidad, de nuevo en la Alta Edad Media, las costas europeas se habían sacudido por la tormenta pirata. En aquellos días aparecieron los pueblos vikingos, cuya práctica habitual fue el pillaje de barcos. Desaparecidos estos, le siguieron los piratas musulmanes y turcos, de los que fue un fiel ejemplo el famoso Barbarroja. No obstante, el mayor esplendor de la piratería llegaría con la colonización de América
y los cientos de barcos que surcaban el Atlántico, cargados hasta la bandera de oro, plata y piedras preciosas. Los principales piratas estuvieron al servicio de Francia, Inglaterra y Holanda, países que intentaron por todos los medios minar la pujanza del imperio colonial español. Antes de seguir con el tema, convendrá que haga una pequeña aclaración. Si bien en el texto emplearé indistintamente los nombres de filibusteros, bucaneros, corsarios y piratas, propiamente dichos, cada uno de ellos obedece a una realidad jurídica basada en la especialidad de sus rapiñas. Son por consiguiente completamente diferentes unos de otros. El escenario de las actividades piratas, en virtud de lo manifestado, fue el Mar Caribe, nombre de una tribu caníbal que atemorizaba a las poblaciones costeras. Desde 1540, corsarios, bucaneros, filibusteros y piratas se convirtieron en una constante pesadilla para las flotas reales que surcaban los mares. Drake, 1543 a 1596. Hawkins, 1532 a 1595. Y Raleigh, 1552-1618. Fueron los personajes más populares de una práctica terrible. En 1522, Jean d'Angot abordó varias carabelas españolas que transportaban 45,000 pesos de oro mexicanos. Hombres como François Leclerc, apodado Pata de Palo, y Jacques de Sores atacaron sucesivamente las colonias españolas de las Indias Occidentales. De Sores cercó La Habana durante 3 semanas en 1555, apoderándose de una gran cantidad de oro y plata. En el siglo XVII la piratería del Caribe había arrebatado infinidad de tesoros a los estados coloniales, obligando a tomar fuertes medidas de represión contra quienes vivían del saqueo. La acción de la Marina de Guerra española, holandesa, francesa, alemana e inglesa logró que gran parte de los piratas huyeran a otros mares más tranquilos. Si eran detenidos, con seguridad su cabeza iba a verse en peligro. En 1685 el Mar Caribe quedó prácticamente libre de saqueadores al trasladarse estos a las aguas del Índico, donde se hizo célebre el capitán Kidd. A Kidd lo había mandado la corona inglesa con la misión de reprimir a los piratas atrincherados en Madagascar, 1697. Su pasión por el oro le convirtió en el más temido de los piratas junto con Levasseur, pero su suerte acabó en 1701, cuando fue arrestado y ejecutado. Con su ejecución se inicia una de las leyendas piratas más famosas, pero a la vez menos suntuosas. Solamente consta que Kidd saqueara el buque mercante Kedah, de bandera armenia, y el Doncella, de la misma nacionalidad. Sin embargo, la víspera de su ejecución en la horca, Kidd mandó una carta de puño y letra de la Cámara de los Comunes del Parlamento, en la que decía: «En mis viajes a las Indias he almacenado gran cantidad de tesoros cuyo valor asciende a más de 100,000 libras, que es mi deseo ceder al gobierno de su Majestad, para lo cual no propongo condición alguna de libertad, sino permanecer prisionero a bordo del barco que se elija para tal propósito y guiarle al escondite secreto. Y en el caso de no cumplir mi palabra, no pediré más merced que ser ejecutado en cumplimiento de mi sentencia». La Cámara de los Comunes rechazó la oferta del capitán Kidd, suponiéndola un farol. Pasados algo más de 200 años, en 1929, un suceso inesperado hizo pensar
que la oferta de Kidd no era tal. Hobart Palmer, un prestigioso abogado ya jubilado que vivía en Eastbourne, Inglaterra, compró a un trapero una escribanía de roble del siglo XVII. Cuando se puso a limpiarla, descubrió la siguiente inscripción: Capitán William Kidd, Galera Adventure, 1699. El abogado conocedor de los piratas gustaba de ocultar sus tesoros. Buscó compartimentos secretos en la escribanía y al rasgar el tapete del tablero plegable halló un tubo de latón. En su interior descubrió un mapa trazado en una hoja de pergamino donde aparecía una isla rodeada por el mar de China, con las iniciales WK y la fecha 1699. Así nacía la leyenda y la búsqueda del tesoro de Kidd.